Si alguna vez has sentido que alguien te ha decepcionado, que ha traicionado tu confianza o que ha roto tus expectativas, déjame decirte algo. No estás solo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el dolor de la desilusión. Puede venir de un amigo, de una pareja, de un familiar o incluso de alguien a quien admirábamos profundamente. Pero lo que muchos no saben es que esta sensación de decepción es una oportunidad invaluable para el crecimiento interior. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, tenía una perspectiva completamente diferente sobre estos momentos de crisis emocional. Para él, cada decepción no era un simple fracaso en las relaciones humanas, sino un reflejo profundo de nuestro propio inconsciente. Imagina por un momento que cada vez que alguien te decepciona, en realidad es tu propia sombra la que está saliendo a la superficie, esa parte de ti que has reprimido, negado o evitado mirar con honestidad. Jung afirmaba que nuestro inconsciente proyecta en los demás aquello que aún no hemos integrado en nosotros mismos. Es decir, cuando alguien nos lastima o nos decepciona, en muchas ocasiones lo que realmente nos hiere no es la acción del otro, sino lo que esa acción nos revela sobre nuestras propias heridas internas. Piensa en la última vez que alguien te decepcionó profundamente. ¿Fue porque esperabas más de esa persona? ¿Porque creíste que actuaría de una manera distinta? ¿O porque sentiste que no te valoraba lo suficiente? Sea cual sea la razón, detrás de esa sensación hay algo mucho más grande. Jung nos invita a ver cada decepción como un espejo que refleja lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros mismos. Aquí es donde entra en juego un poderoso ejercicio mental que puede cambiar la manera en que experimentas estas situaciones. En lugar de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto?, pregúntate, ¿qué parte de mí necesitaba vivir esta experiencia para crecer? Esta pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te pone en el rol de alguien que tiene el control de su propio proceso de transformación. Si alguien te decepcionó porque no cumplió tus expectativas, quizás es una señal de que necesitas revisar si estás esperando demasiado de los demás en lugar de darte a ti mismo lo que realmente necesitas. Si te sientes traicionado, tal vez es el momento de preguntarte si estás confiando demasiado en otros para llenar un vacío que solo tú puedes sanar. Jung decía que la verdadera libertad llega cuando dejamos de culpar a los demás por nuestras emociones y comenzamos a explorar su origen en nuestro interior. Esto no significa justificar el daño que alguien te haya hecho. No se trata de aceptar el maltrato o la falta de respeto. Se trata de entender que la forma en que reaccionamos ante la decepción es una oportunidad para conocernos mejor, para ver en qué aspectos de nuestra vida estamos proyectando inseguridades, miedos o expectativas poco realistas. Muchos de los conflictos que vivimos con los demás no son más que una manifestación de nuestras propias sombras. Jung afirmaba que cuando reprimimos partes de nuestra personalidad, éstas encuentran formas indirectas de manifestarse en nuestras relaciones. Tal vez has notado que siempre terminas atrayendo personas que te tratan con indiferencia o que te hacen sentir menospreciado. Esto no es una coincidencia. Es una señal de que, en lo más profundo de tu inconsciente, hay una parte de ti que necesita ser vista, reconocida y sanada. Cada vez que sientas la punzada de la decepción, detente un momento y haz una pausa. En lugar de reaccionar con enojo, tristeza o frustración, utiliza este ejercicio mental. Cierra los ojos y pregúntate a ti mismo, con total honestidad, ¿qué emoción se esconde detrás de esa decepción? ¿Es miedo al abandono? ¿Es la sensación de no ser suficiente? ¿Es la necesidad de validación externa? Observa tu respuesta sin juzgarla, porque aquí está el verdadero secreto. Solo cuando eres capaz de ver con claridad lo que hay en tu interior, puedes comenzar a transformarlo.
Jung nos enseñó que la clave para superar estos patrones no está en cambiar a los demás, sino en iluminar nuestras propias sombras, en reconocer que no podemos controlar cómo actúan los otros, pero sí podemos decidir cómo interpretamos y reaccionamos ante sus acciones. La verdadera madurez emocional llega cuando comprendemos que nadie puede hacernos sentir de cierta manera sin nuestro permiso. Ahora bien, esto no significa que debas permitir que otros te traten mal o que ignores el dolor que sientes. Al contrario, significa que tomes ese dolor y lo utilices como una brújula para entenderte mejor. Pregúntate, ¿qué parte de mí sigue esperando algo de los demás que debería darme a mí mismo? Cuando empiezas a ver la decepción desde esta perspectiva, deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para fortalecerte. En el momento en que cambias tu forma de ver la decepción, algo increíble ocurre. Las mismas situaciones que antes te lastimaban dejan de tener poder sobre ti. Ya no te afectan de la misma manera, porque has aprendido a verlas como oportunidades en lugar de fracasos. Y aquí viene la parte más sorprendente. Cuando dejas de esperar que los demás llenen vacíos en tu vida, comienzas a atraer personas que te valoran genuinamente. La sincronía, otro concepto fundamental en la obra de Jung, nos dice que el universo responde a nuestra energía interna. Si constantemente atraes decepciones, tal vez es porque hay algo dentro de ti que necesita ser trabajado. Pero cuando integras esta lección, cuando aprendes a mirarte con honestidad y a sanar desde dentro, todo cambia. Este ejercicio mental no solo transforma la forma en que experimentas la decepción, sino que también te da el poder de construir relaciones más sanas y auténticas, porque ya no estarás actuando desde la carencia, desde la necesidad de que otros validen tu existencia. Estarás actuando desde la plenitud, desde la certeza de que tu valor no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer. El mundo está lleno de personas que aún no han hecho este trabajo interior, que siguen atrapadas en patrones de sufrimiento y proyección. Pero tú tienes la oportunidad de romper ese ciclo, de convertirte en alguien que no solo entiende sus emociones, sino que también las usa para crecer. Si alguna vez alguien te decepcionó, si alguna vez sentiste que te fallaron, recuerda esto. Cada experiencia que vives tiene un propósito. No siempre es fácil verlo en el momento, pero si te tomas el tiempo de reflexionar, descubrirás que incluso las situaciones más dolorosas pueden convertirse en el mayor impulso para tu transformación. No dejes que la decepción te cierre el corazón. No permitas que el miedo a ser lastimado te impida confiar de nuevo. Porque cuando aprendes a ver la vida desde la perspectiva de Jung, te das cuenta de que cada obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada. La clave está en tener la valentía de mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Y cuando lo haces, cuando realmente te comprometes con este proceso, descubres algo maravilloso. La verdadera paz no viene de evitar la decepción, sino de aprender a transformarla en crecimiento. Cuando empiezas a ver la vida a través de esta nueva perspectiva, comprendes que las personas no llegan a tu vida por casualidad. Cada relación, cada encuentro, cada decepción lleva consigo una lección oculta. Y cuando no aprendemos esa lección, el universo se encarga de repetirla una y otra vez hasta que finalmente la comprendemos. Jung hablaba de la proyección psicológica como un mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás aspectos de nuestra propia personalidad que aún no hemos aceptado. Cuando alguien nos decepciona, muchas veces lo que realmente nos molesta no es su acción en sí misma, sino lo que esa acción nos obliga a reconocer en nosotros mismos. Tal vez confiaste ciegamente en alguien y resultó ser una persona que no valoraba tu confianza. En lugar de quedarte atrapado en la indignación, Jung te invitaría a hacerte una pregunta más profunda.
¿Por qué puse toda mi confianza en alguien sin primero analizar si era digno de ella? ¿De dónde viene esa necesidad de depositar tanto en otra persona? Tal vez alguien te prometió algo y no cumplió. En lugar de aferrarte a la frustración, podrías preguntarte, ¿en qué momento de mi vida aprendí a depender de la validación externa en lugar de confiar en mi propio criterio? Cuando te haces estas preguntas, dejas de ser un espectador pasivo de tu vida y te conviertes en el arquitecto de tu propia psique. Ya no reaccionas automáticamente ante las decepciones, sino que las utilizas como puertas de entrada a un mayor conocimiento de ti mismo. Las relaciones humanas son espejos, reflejan las partes de nosotros que aún necesitan ser sanadas. Si constantemente atraes personas que te decepcionan, quizás es porque dentro de ti hay una creencia inconsciente que te hace sentir indigno de recibir lo mejor. Quizás has aprendido desde niño que el amor es sinónimo de sufrimiento y por eso, sin darte cuenta, sigues atrayendo situaciones que refuerzan esa creencia. Pero aquí está la clave. Puedes cambiar este patrón. No tienes que seguir repitiendo la misma historia. La clave está en hacer consciente lo que hasta ahora ha estado oculto en tu sombra. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la integración de todas las partes de nuestro ser. Cuando alguien te decepciona, es una oportunidad para integrar esas partes que has descuidado. No se trata de culparte ni de justificar el comportamiento de los demás. Se trata de reconocer que cada experiencia es una oportunidad para evolucionar. Piensa en las veces que la vida te ha puesto en situaciones difíciles. Quizás en ese momento parecía un golpe injusto, pero con el tiempo te diste cuenta de que fue precisamente ese obstáculo lo que te llevó a un nivel más alto de conciencia. Lo mismo sucede con las decepciones. No son castigos. Son pruebas que te desafían a crecer, a ser más fuerte, más sabio, más consciente. Pero para que este proceso funcione, debes estar dispuesto a hacer el trabajo interno. No basta con decir, aprendí la lección, y seguir reaccionando de la misma manera. Debes observarte con honestidad, enfrentarte a tu sombra y hacerte las preguntas incómodas que has evitado por tanto tiempo. Por ejemplo, si sientes que las personas te fallan constantemente, en lugar de culparlas, pregúntate, ¿estoy poniendo expectativas poco realistas en ellas? ¿Estoy esperando que alguien más me dé algo que yo mismo debería darme? Si te duele la traición de alguien, en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento, cuestiona, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué parte de mí se siente vulnerable o insegura? Cuando empiezas a ver la vida desde esta perspectiva, la decepción ya no te destruye. En cambio, se convierte en una herramienta poderosa para la autotransformación. Hay algo muy poderoso en cambiar la narrativa de la víctima al creador. Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, si no te detienes a trabajar en tus patrones internos, seguirás atrayendo las mismas situaciones una y otra vez, hasta que finalmente tomes la decisión de cambiar desde dentro. El verdadero poder no está en tratar de cambiar a los demás, sino en cambiar la forma en que tú experimentas la vida. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte a la idea de que los demás deben comportarse de cierta manera para que tú seas feliz. Porque la verdad es que la felicidad no depende de lo que hagan los demás, sino de la relación que tienes contigo mismo. Cuando integras esta verdad, te liberas. Ya no necesitas que alguien más cumpla tus expectativas para sentirte en paz, porque tu paz ya no depende de factores externos, sino de tu propio nivel de conciencia. Aquí es donde entra la verdadera magia del trabajo de Jung, la transformación de la psique. No basta con leer sobre estos conceptos o comprenderlos intelectualmente. Debes aplicarlos a tu vida diaria. Cada vez que sientas que alguien te decepciona,
En lugar de reaccionar impulsivamente, respira profundo y hazte estas 3 preguntas. 1. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? 2. ¿Estoy proyectando en esta persona algo que debo trabajar internamente? 3. ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en una oportunidad para crecer? Cuando empiezas a aplicar este ejercicio de forma consistente, algo increíble sucede. Las situaciones que antes te afectaban profundamente comienzan a perder su poder sobre ti. Te vuelves más consciente de ti mismo, más fuerte emocionalmente y sobre todo más dueño de tu vida. La verdadera libertad emocional llega cuando comprendes que nadie tiene el poder de hacerte daño sin tu permiso. Cuando dejas de esperar que los demás actúen como tú quisieras y aceptas la vida tal como es, con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores. Y es en ese momento cuando la decepción deja de ser un peso y se convierte en un maestro. No hay nada más poderoso que una persona que ha aprendido a mirar dentro de sí mismo en lugar de buscar respuestas afuera, porque esa persona es imparable. Así que la próxima vez que sientas que alguien te ha fallado, recuerda esto. Esa experiencia no llegó a ti por casualidad. Hay algo que debes aprender de ella. Algo que, si lo miras con los ojos correctos, puede transformar tu vida para siempre. El viaje hacia la integración de tu sombra no es fácil, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Jung nos enseñó que todo lo que experimentamos en el mundo exterior es una manifestación de nuestro mundo interior. Así que elige crecer. Elige ver más allá de la decepción y convertirla en el motor de tu evolución personal. Cuando logras esto, descubres algo increíble, que la paz que has estado buscando afuera siempre ha estado dentro de ti. El mayor error que cometemos al enfrentarnos a la decepción es quedarnos atrapados en la historia del dolor, en la narrativa de la traición, en el resentimiento. Nos aferramos a la idea de que alguien más nos ha fallado, de que no merecíamos ese trato, y en ese proceso, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de la misma experiencia. Jung nos muestra que la decepción es solo el síntoma de algo más profundo, un conflicto interno no resuelto. La pregunta real no es por qué los demás nos fallan, sino por qué seguimos atrayendo a personas o situaciones que nos colocan en este estado emocional. La clave para liberarte de este ciclo no está en exigirle a los demás que cambien, sino en hacerte consciente de la programación interna que te mantiene atrapado en estos patrones. Porque hasta que no reconozcas cuál es la raíz del problema, seguirás viviendo las mismas experiencias con diferentes personas. Piensa en las veces que has sentido que alguien te decepcionó. ¿No es curioso que la sensación se repita con diferentes personas a lo largo del tiempo? Tal vez un amigo, luego una pareja, luego un jefe, pero la sensación es la misma. ¿Por qué? Jung explicaría esto diciendo que hay una lección que aún no has aprendido, que tu inconsciente sigue tratando de llamar tu atención a través de las mismas experiencias hasta que finalmente despiertes y tomes control de tu proceso interno. Y aquí es donde entra la parte más difícil: asumir responsabilidad. No responsabilidad por las acciones de los demás, sino por la manera en que interpretamos y respondemos a esas acciones. Porque en el momento en que dejas de reaccionar desde el dolor y comienzas a observar desde la conciencia, la decepción pierde su poder sobre ti. Lo que antes te dolía deja de afectarte, porque comprendes que nunca se trató del otro, sino de lo que estaba ocurriendo dentro de ti. Ahora bien, esto no significa que debas aceptar cualquier trato o comportamiento. Al contrario, la integración de tu sombra también implica aprender a poner límites. Jung hablaba de la importancia de la individuación, de separarnos de las expectativas externas y vivir en autenticidad. Y parte de ese proceso es reconocer que no tienes que mantener relaciones que drenan tu energía
o que te mantienen atrapado en dinámicas tóxicas. Pero hay una gran diferencia entre poner un límite desde el miedo y poner un límite desde la conciencia. Cuando lo haces desde el miedo, lo haces con resentimiento, con rabia, con el deseo de demostrar algo. Pero cuando lo haces desde la conciencia, simplemente reconoces lo que es y tomas la decisión de alejarte sin resentimiento, sin rencor, con la certeza de que tu bienestar es tu prioridad. El problema es que muchas veces nos quedamos en relaciones que nos lastiman, porque hay una parte de nosotros que cree que necesitamos esa validación. Y aquí es donde entra el trabajo profundo con el inconsciente. Si sientes que te cuesta soltar a personas que te han decepcionado, si sigues esperando una disculpa, una explicación o una redención, entonces pregúntate, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Porque en la mayoría de los casos, lo que buscamos no es justicia, sino validación. Queremos que esa persona nos diga que somos valiosos, que nos quiere, que lamenta lo que hizo. Pero la verdad es que no necesitas escuchar eso de nadie más. Jung nos enseñó que la única validación que realmente importa es la que proviene de nuestro interior. Cuando tú te validas, cuando te reconoces, cuando te das el amor y la aceptación que buscas afuera, las decepciones dejan de tener el mismo impacto. Dejas de verlas como fracasos y comienzas a verlas como filtros naturales que eliminan de tu vida aquello que no está alineado contigo. Y esto es algo poderoso, porque cuando cambias la forma en que ves la decepción, comienzas a notar algo increíble. Las personas que antes te lastimaban ya no tienen poder sobre ti. Sus acciones ya no afectan tu paz interior porque has dejado de darle importancia a lo que hacen o dejan de hacer. Y en ese momento ocurre la transformación, porque dejas de atraer relaciones basadas en el sufrimiento y comienzas a atraer relaciones basadas en la autenticidad. Cuando sanas tu relación contigo mismo, todo a tu alrededor cambia. La forma en que te ven los demás, la forma en que te tratan, incluso la forma en que percibes el mundo. Pero este cambio solo ocurre cuando tomas la decisión de mirar hacia adentro en lugar de seguir buscando respuestas afuera. Porque la verdad es que nadie te decepciona. Tú te decepcionas a ti mismo al no escuchar tu intuición, al ignorar las señales, al idealizar a los demás en lugar de verlos como realmente son. La decepción no es más que la ruptura de una ilusión. Y cuando comprendes esto, te liberas, porque ya no dependes de que los demás cumplan tus expectativas para sentirte en paz. Y aquí es donde ocurre el verdadero milagro. Porque cuando sueltas la necesidad de controlar lo que hacen los demás, cuando dejas de esperar algo de ellos, es cuando realmente puedes conectar con las personas desde un lugar de amor y no de carencia. Jung hablaba de la importancia de integrar todas las partes de nuestra psique para vivir en plenitud. Y esto incluye integrar la decepción, entenderla, aprender de ella y, sobre todo, no permitir que defina quién eres. Tú no eres tu dolor, no eres tus fracasos, no eres tus decepciones. Eres mucho más que eso. Eres la persona que tiene el poder de transformar cualquier experiencia en aprendizaje, en crecimiento, en evolución. Así que deja de ver la decepción como un castigo y comienza a verla como una oportunidad para fortalecer tu mente, para elevar tu conciencia, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y cuando hagas esto, cuando realmente tomes este conocimiento y lo apliques en tu vida, te darás cuenta de que nunca más volverás a sufrir por la decepción. Porque habrás comprendido la gran verdad que Jung trató de enseñarnos, que la paz y la felicidad nunca dependen de lo que hacen los demás, sino de la relación que tienes contigo mismo. Y esa, querido amigo, es la clave para la verdadera libertad. Ahora que lo entiendes, tienes dos caminos frente a ti. Seguir reaccionando ante la decepción de la misma manera de siempre,
sintiéndote víctima de las circunstancias, o tomar el control de tu propia percepción y transformar la manera en que experimentas estas situaciones. Jung nos enseñó que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a integrarlo, a descifrar lo que nos está tratando de decir. La decepción no es un enemigo, sino un maestro que nos muestra en qué aspectos aún tenemos trabajo por hacer, qué partes de nosotros mismos hemos ignorado y qué creencias inconscientes siguen gobernando nuestras decisiones. Cuando cambias tu perspectiva, cuando dejas de ver las decepciones como traiciones externas y comienzas a verlas como oportunidades de crecimiento, entonces ya no vives con miedo. No temes que alguien más te falle, no te aferras a personas que no son para ti, no te desgastas tratando de entender por qué alguien actuó de cierta manera. Simplemente aceptas la vida como es. Y cuando logras hacer esto, cuando realmente integras esta verdad, la libertad llega. Ya no sufres por las expectativas rotas, porque has aprendido a vivir sin expectativas. Ya no dependes de que otros te validen, porque has encontrado tu propio valor. Y sobre todo, ya no te detienes por el miedo a ser herido, porque comprendes que cada experiencia es una pieza fundamental en tu evolución. Así que la próxima vez que alguien te decepcione, detente un momento antes de reaccionar. No caigas en la trampa de la victimización. En su lugar, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí mismo? ¿Qué parte de mi inconsciente está proyectando este dolor? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecerme en lugar de debilitarme? Cuando empiezas a hacer este ejercicio mental, la vida cambia. Comienzas a notar patrones en tus relaciones, a tomar mejores decisiones y, lo más importante, a construir una conexión genuina contigo mismo. Y cuando esto ocurre, todo lo demás se alinea. Las personas correctas llegan. Las oportunidades adecuadas aparecen. Y sobre todo, encuentras una paz que antes creías imposible. Pero este no es un proceso automático. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo interno que requiere compromiso, introspección y valentía. Porque enfrentarte a tu propia sombra no es fácil. Pero es la única manera de vivir una vida auténtica. Ahora dime, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Si este mensaje resonó contigo, quiero que dejes tu comentario abajo. Cuéntame qué parte de este video te hizo reflexionar más. ¿Has sentido que la decepción ha sido una constante en tu vida? ¿Cómo piensas aplicar este ejercicio mental en tu día a día? Quiero saber tu historia, porque en este espacio estamos creando una comunidad de personas conscientes que buscan crecer, aprender y transformarse. Además, si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil, compártelo. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar para ver su situación desde otra perspectiva. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos explorando las enseñanzas de Carl Jung, entendiendo la psique humana y aprendiendo a vivir con mayor conciencia y propósito. Recuerda, el cambio empieza dentro de ti. No esperes que el mundo se transforme para encontrar paz. Encuentra tu paz primero y verás cómo todo a tu alrededor comienza a reflejar esa transformación. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por atreverte a mirar dentro de ti mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.